buenas tardes, mi nombre es Heidi Vix Amador. Quiero desearle que mi papá y yo trabajamos en chocolate y la idea de esta feria es promover los productos locales. Disfruten mejor. Muy buenos días a todos. Dios me lo bendiga. Démosle gracias a Dios por un día más, por estar una vez más aquí. Quiero extenderle la cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes. Quiero darle a conocer a las poblaciones más que aquí de Quebrada Pastor y ya sea en otras comunidades, cómo nace esta organización. Hace un mes yo pertenezco a otra organización que se llama Morore Guaire. Por medio de eso nace esta organización. Yo le motivo al joven William Beans para que nos organicemos, porque les dije que había beneficio ya sea de diferentes instituciones que nos podía respaldar en cuanto a los entrega de beneficio, ya sea tolda ya sea en diferentes toldas, tanto silla como canasta. La comunidad de Quebrada Pastor está ubicada en el kilómetro 52, corregimiento de Valle de Agua Arriba, distrito de Almirante, provincia de Boca del Toro. El representante Liberto Palacio, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Interamericano de Desarrollo. Primeramente que nada, buenas tardes. En representación a nuestro emprendimiento Heidi Artisanal Chocolate, pues hemos venido desarrollando esta actividad más de un mes y de verdad, lo cual no ha sido fácil, pero la iniciativa que hemos emprendido tiene un gran valor y el objetivo de la feria que hemos programado es más que nada para promover nuestro producto local, para incentivar a los productores a que sigan sembrando más y dar a conocer su emprendimiento, ya sea a nivel del distrito, del corregimiento, de la provincia, y tienen también la oportunidad para poder comercializar sus productos a otras provincias o tienen también la oportunidad para participar de otras ferias a nivel de la provincia. Gracias le doy a mi Dios por el evento del día de hoy, por la miniferia que se presentó primera vez aquí en Quebrada Pastor, donde estuvieron presentes los funcionarios en el día de la mañana. El corte de cinta lo hizo el señor Honorio, y en la parte donde tuvieron los eventos, el stand Malanga, el iguanero, y así sucesivamente, donde que tuvo diferentes eventos, donde hubo productos orgánicos como el yampí, plátano, yuca, banano, sopa de pollo del patio y yampí, cacao y la parte de artesanía también hubo presente también. Y como a pesar que fue la primera vez esta miniferia, pero se puso en grande y eso me emociona, me siento orgulloso por la primera vez y Dios primero para el próximo año será mucho más mejor con la ayuda de Dios. Como lo dije delante en la mañana, lo repito, siempre los que estamos presentes, soy uno de los también fundador de este proyecto. Siempre hay que creer, hemos creído, por eso que estamos presentes. Ahora hay que crear para poder crecer un día. Gracias le doy a Dios por también el día que nos ha dado hoy para poder realizar este evento sanamente. De parte mía, yo motivo a toda la ciudadanía de esta provincia para que
se siembre, ya sea todo lo que se requiera de agricultura familiar, sea plátano, verdura, diferentes clases de verduras, yuca, otoes, plátano, culantro, y así poder vender al por mayor a algunas instituciones. Mi mensaje para la población, para los productores, pues, es que se animen a participar de nuestra feria en los próximos años venideros, porque yo, en representación de Heidi Cocoa, pues hemos estado ayudando a comercializar algunos productos, promoviendo, trabajando en la promoción con nuestro cliente que ya tenemos con lo que es el tema del chocolate, porque como puede ver, Heidi Artesanal Cocoa pues ya maneja lo que es la post cosecha, que es desde la fermentación hasta el producto final. Hacemos el trabajo de fermentación, secado y estandarizamos calidad de nuestro producto. Le oriento, le animo a la población de este lugar para que así vayamos creciendo, diversificando la finca para poder pues tener más productos de diferentes rubros para el próximo año, porque estamos, como dice el dicho, estamos encima de la plata, pero tenemos mente pobre y decimos que somos pobres. No somos pobres, sino somos ricos, pero la mentalidad pobre. Gracias, le doy a hacer el mensaje mío a la población.